Acabo de descubrir por las cámaras de seguridad que mi marido tiene una aventura con la niñera que contraté. Y ella solo tiene 17. Vi a mi esposo besando a la niñera en nuestro sofá. No estoy hablando de un roce confuso o un malentendido. No. Estoy hablando de sus manos debajo de su ropa, de su cuerpo encima del de ella, de besos lentos, coordinados, repetidos. Y para colmo, ella tenía puesta mi camiseta. Y lo peor, ella tiene 17 años. Lo descubrí hace una semana gracias al sistema de cámaras de seguridad que instalamos hace meses. Iba a revisar las grabaciones porque últimamente desaparecían cosas del refrigerador y pensé que Amalia, la niñera, podría estar comiendo fuera de horario o llevándose snacks. E ingenua, reproduje un video de mediodía, mientras yo estaba en la oficina. En la imagen, Amalia se acercaba al sofá con una sonrisa, y él ya la esperaba. Se abrazaron como si fuera algo normal. Como si el mundo no existiera. Mi mundo se rompió a las 3:17 de la tarde de un martes. Amalia llegó a nuestras vidas hace 3 meses. Era tímida, aplicada, recomendada por una vecina. La entrevisté con la esperanza de que ayudara unas horas por las tardes con nuestro hijo mientras yo trabajaba. Era perfecta. Demasiado perfecta. Nunca pensé que tenía que proteger mi casa de una adolescente. A lo largo de esa noche, revisé más clips. En uno se besaban en la cocina. En otro, él le ponía una manta encima y se acostaban en el sofá. En otro, entraban juntos a la habitación de mi hijo, mientras él estaba en el colegio. Vomité. Literalmente, grité en el baño, lloré, me golpeé el pecho como una mujer poseída. Pero no lo enfrenté ese día. Dormí con él. Lo vi meterse a la cama. Me besó la frente. Me dijo buenas noches, amor. Y yo lo dejé, no porque dudara de lo que vi, sino porque sabía que si lo confrontaba esa noche, iba a matarlo. Al día siguiente, después de llevar a mi hijo al jardín, lo esperé en la cocina. Tenía el video listo. Se lo puse. No dije una palabra, solo 5 segundos de silencio. Luego lo de siempre. ¿Dónde sacaste eso? ¿Tiene 17 años? Le pregunté, no respondió. Caminaba en círculos como si pudiera improvisar una explicación. Pero no había forma, y entonces lo dijo. Ella me provocó. Me reí. Me reí como una loca. Una niña te provocó. ¿Y tú, el adulto, el padre de familia, qué hiciste? ¿Te caíste encima sin querer? Silencio. Llanto. De él. Porque claro, los hombres que lloran rápido se salvan más fácil. Le pedí que se fuera. No le grité. No lo insulté. Solo le dije que si no salía por su cuenta, llamaría a mi hermana. Se fue, pero antes de salir, me soltó esto. Si me denuncias, todos vamos a perder. Y ahí supe que ni siquiera sentía culpa. Solo miedo de quedar expuesto. Pensé que lo peor ya había pasado, hasta que llamé a la familia de Amalia para contarles, y su madre me amenazó con denunciarme por difamación. Su padre me gritó que todo era un invento. Amalia lloraba. Me pidió que no dijera nada. Que él le había dicho que la amaba. Que quería protegerlo. Y yo, sola, con mi hijo dormido en la otra habitación, entendí algo. Esto no iba a tener un final simple, y no lo tuvo. La mañana después de descubrirlo todo, mientras mi hijo jugaba con sus bloques en la sala y yo intentaba beber café sin devolverlo, llegó una carta, un sobre blanco. Un membrete elegante. Un despacho de abogados. Me estaban acusando de difamación. Sí. A mí. A la esposa. A la madre. A la mujer que acababa de descubrir que su esposo se estaba acostando con una menor de edad en el sofá de su casa. La carta, escrita con una frialdad quirúrgica, decía que yo estaba emocionalmente alterada y que había manipulado las grabaciones con fines vengativos. Afirmaban que su hija, Amalia, jamás tuvo una relación inapropiada y que yo estaba atentando contra su integridad psicológica y futuro profesional. Y ahí fue cuando hice la llamada más importante de mi vida. Llamé a Rebeca, abogada de familia, amiga de una amiga. Me la recomendaron con una frase que se me quedó grabada. Es como una loba, te defiende aunque le esté sangrando encima. Nos reunimos esa misma tarde, le conté todo. Le mostré los videos. Las fechas. Las grabaciones de la cámara. Le dije que Amalia tenía 17. Que dormía con una camiseta mía puesta. Que mi hijo jugaba en el cuarto de al lado mientras ellos se besaban en el sofá. Ella solo me miró fijo y dijo, esto es grave. Pero podemos hacer que lo sea para ellos también. ¿Estás lista? Sí, entonces vamos a destruirlos. Legalmente. Esa fue su frase exacta. Me explicó que denunciar por abuso de menor dependía de si Amalia o sus padres iniciaban la causa penal. Que con 17 años y consentimiento mutuo, el caso podía ser frágil según la jurisdicción. Pero que podíamos golpear por otro frente. Así que iniciamos la demanda de divorcio. Cargamos con todo, infidelidad, negligencia parental, exposición de un menor a un entorno inadecuado. Pedimos custodia total, manutención completa y orden de alejamiento inmediata. Mientras Rebeca recopilaba pruebas, yo solo trataba de mantenerme en pie. Porque aunque todo se movía rápido, el dolor no se iba. Dormía poco. Comía peor. Mi hijo era lo único que me anclaba, y entonces intenté dar un paso más. Intenté presentar una denuncia penal por corrupción de menores, pero ahí me encontré con la primera barrera real. Amalia se negó a declarar, cambió su versión, dijo que todo era un malentendido. Que nunca pasó nada. Que los videos eran ambiguos. Que mi dolor por el divorcio me hacía ver cosas que no existían. Y sin testimonio directo de la parte afectada, el sistema legal se lavó las manos. Mi ex se salvó, no por inocente. Por silencio, estoy segura de que hubo un acuerdo. Que los padres de Amalia aceptaron dinero. O un favor. O algo. Porque no reaccionaron como padres furiosos. Reaccionaron como cómplices interesados en callarme. Y mientras él seguía con su vida, yo era la que empezó a recibir mensajes anónimos. Qué vergüenza que uses a tu hijo para vengarte. Todas las despechadas hacen lo mismo. Una más que no sabe perder. No sabía quién los mandaba.
pero dolían igual. Todo se volvió más difícil cuando mi hijo empezó a preguntar: ¿dónde está papá? ¿Por qué no duerme aquí? ¿Me porté mal? Esa última me destruyó. Intenté explicarle algo. Que papá estaba pasando por cosas difíciles. Que necesitaba tiempo. Pero él no entendía. Solo sabía que papá ya no le leía cuentos. Ni lo abrazaba antes de dormir. Y entonces, una noche, llegó la alerta. 2 y 3 de la mañana, movimiento detectado en el portón. Miré la cámara. Era él, mi ex. Borracho. Sucio. Con una botella en la mano. Llorando frente a la casa. Repetía una frase una y otra vez como un mantra de culpa. No me quites a mi hijo, no me quites a mi hijo, por favor, por favor. Y durante unos segundos, solo unos malditos segundos, dudé. Durante unos segundos, mientras lo veía llorar frente a mi casa como si fuera la víctima de todo esto, dudé. Pensé en mi hijo. En su carita cuando preguntaba por él. En cómo su voz se apagaba un poquito cada vez que le decía papá no puede venir hoy. Pero esa duda no duró mucho, porque recordé las cámaras. Las manos de él en esa menor. Las mentiras. Las amenazas. Recordé cómo yo había terminado siendo la acusada mientras él caminaba libre y lloraba solo cuando lo veían. Al día siguiente, llamé a Rebeca. Apareció anoche. Borracho. Frente a casa. Lo tengo grabado. Perfecto, respondió sin pestañear. Otra prueba más. Intimidación emocional. Acoso. Vamos a sumarlo todo. Y ahí empezó la verdadera guerra. Primero vino la campaña en redes sociales. Él subió una foto vieja con nuestro hijo. Puso una frase emocional en la descripción. Hay quienes pueden arrancarte de los brazos de tu hijo, pero nunca de su corazón. Los comentarios lo convirtieron en mártir. Fuerza, hermano, no te dejes vencer. Los hombres también sufren. Justicia para ti. Días lejanas. Primos que no me hablaban desde la boda, amigos de su trabajo que nunca conocí empezaron a compartir su publicación. Y así, en cuestión de horas, yo pasé de ser la víctima a la villana. Después llegó la contrademanda. Su abogado, un tipo que parecía salido de un programa de farándula judicial, presentó una lista de acusaciones que me dejaron helada. Alienación parental, manipulación emocional del menor, falsificación de pruebas, hostilidad conyugal. Afirmaban que yo había editado los videos para hacerle daño. Que había entrenado a mi hijo para decir que no quería ver a su padre. Que lo usaba como herramienta para castigar a mi ex por no aceptar el divorcio. Tuve náuseas, pero Rebeca estaba lista. Respondió con todo, los videos sin editar, el historial de grabaciones automáticas, correos, chats, respaldo en la nube, y hasta un informe de peritaje digital que demostraba que nada fue manipulado. Lo dejamos sin argumentos, pero eso no detuvo el odio público. Me empezaron a llegar mensajes por Instagram. WhatsApps de números desconocidos. Correos con insultos. Fotos mías sacadas de contexto. Incluso alguien compartió una vieja publicación mía con mi hijo diciendo mi mundo entero, y escribió encima: pero le quitaste a su papá. Ni siquiera sé cómo accedieron a eso. Sentía que me estaban desmembrando en cámara lenta. Y lo peor es que mi hijo empezó a notar el cambio. Ya no dormía bien. Se orinaba en la cama. Dibujaba casas partidas por la mitad. En uno de los dibujos, se dibujó a sí mismo solo, entre dos figuras gigantes con caras borrosas. Llevé el dibujo al psicólogo infantil que lo estaba viendo. Eso es una representación de separación traumática, me explicó con voz neutra. No está tomando partido. Está atrapado. ¿Y qué hago? Pregunté. Lo proteges. Lo amas. No lo obligas a elegir, pero lo estaban obligando. Todos lo estaban obligando. Y entonces, pasó lo impensado. Intentaron llamar a declarar a Amalia, pero sus padres enviaron una carta al juez. Su hija estaba en tratamiento por estrés postraumático ocasionado por acoso y hostigamiento. Por mi parte, sí. Me estaban pintando como la acosadora de la menor con la que mi esposo se acostó. Eran tan cínicos que querían que yo pagara también por su silencio, pero legalmente, no les quedaba nada. Y eso se notó. El juez falló a mi favor. Custodia total para mí, régimen de visitas supervisadas para él. Salí del juzgado sin sonreír, porque no era una victoria. Era una sentencia emocional. Una cicatriz más. No celebré. Solo respiré. Pensé que ahí terminaría todo, hasta que llegó el mensaje. Un número privado. Solo decía: deja de hacerte la víctima. Tú sabías lo que pasaba. Si no querías que él se acostara con ella, no la hubieras dejado sola con él. Era de la madre de Amalia. Tuve que sentarme. Literalmente. Me temblaban las piernas. Le mostré el mensaje a Rebeca. Ella lo leyó, lo archivó como prueba, y me dijo: no respondas. Lo que están buscando es quebrarte emocionalmente. No les des esa victoria, pero la herida ya estaba abierta. 2 semanas después, él volvió a pedir una revisión del régimen de visitas. Quería fines de semana completos. Sin supervisión. Soy otro hombre, declaró en la nueva solicitud. Estoy en terapia. Me alejé completamente de la familia de Amalia. Solo quiero ser padre. Y lo peor es que adjuntó una evaluación psicológica que lo declaraba estable. El juez ordenó una revisión del entorno familiar. Y ahora, el que sería evaluado sería mi hijo. Psicológicamente. Emocionalmente. Como si fuera él el problema. Como si la raíz de todo esto no hubiera sido un hombre adulto tocando a una menor en el sofá de su casa, sino yo, por haberlo expuesto. Por haberlo enfrentado. Por no callarme. Durante los días previos a la evaluación, mi hijo se volvió más callado. Más gris. Dibujaba casas partidas, otra vez. Y ahora los dibujos tenían letras. Una de ellas, en mayúsculas, papa tachada. Pero lo que me rompió fue que, en lugar de dibujarse a sí mismo, empezó a dibujar un círculo vacío, como si ya no supiera quién era en medio de todo esto. Lloré en el baño. Otra vez. Porque no podía llorar frente a él. No después de lo que me dijo una noche. Mamá, si no lloro, puedo ver a papá. No supe qué contestar. Solo lo abracé. Fuerte. Como si pudiera salvarlo con los brazos. El día de la evaluación llegó. El perito psicólogo lo entrevistó mientras yo esperaba afuera con las manos entrelazadas, como si rezara a un Dios que no conozco. Fue media hora de silencio absoluto.
Ni siquiera quise mirar el celular. Solo conté los segundos. Cuando terminó, el psicólogo me llamó. Su expresión era neutra, pero sus ojos no. Tu hijo no verbaliza lo que siente, pero sus dibujos, sus pausas, son muy reveladores. ¿Y qué dice todo eso? Dice que no odia a su padre. Pero no lo comprende. Que te quiere, pero te culpa un poco. Que se siente dividido. Y lo más importante, que no se siente seguro. ¿Con quién? Con ninguno. Me desplomé por dentro. ¿Qué puedo hacer? No forzarlo. No apurarlo. No mostrarle odio, aunque lo sientas. Porque él no necesita justicia. Necesita paz. Pero paz era lo único que no tenía. En la calle, me miraban como si escondiera algo. Las otras madres del jardín empezaron a hablar menos. Una de ellas, la más hipócrita de todas, incluso me escribió: tal vez deberías pensar en cambiar de colegio. No por ti. Por el nene. Es mucho para los otros chicos. Y fue ahí donde entendí que ya no me veían como una madre. Me veían como un escándalo con piernas. En el supermercado, una señora me miró con desprecio. ¿Eres tú la que metió preso a su esposo? No está preso, respondí, sin querer hablar. Fior. Lo dejaste vivo para arruinarlo, murmuró, y se fue. Las redes no ayudaban. A pesar de haberla cerrado, los pantallazos seguían flotando. Una excompañera de la universidad me escribió por LinkedIn, sí, LinkedIn, solo para decir: te recuerdo diferente. Menos rencorosa. Había gente que no me hablaba desde hacía años, opinando sobre mi vida como si hubieran estado sentados en el sofá durante la grabación. Me convertí en una caricatura pública. La mujer que arruinó a su marido por una niñera. La exagerada, la histérica, la bruja. Y el colmo. Alguien filtró partes del informe del perito como si fuera prueba de que yo estaba alienando al niño. Como si mi hijo dibujando una casa rota fuera mi culpa, y no la consecuencia de vivir entre ruinas. Pero no todo estaba perdido. Laura, una mamá del jardín, la única que no me dio la espalda, me mandó un mensaje una tarde. ¿Quieres que llevemos a los chicos al parque? Solo eso. Aire. Galletas. Césped. Fuimos, y por primera vez en semanas, mi hijo rió, corrió. Jugó con la hija de Laura. Gritó como un niño normal, y cuando nos sentamos a tomar agua, me dijo: ¿puedo invitarla otro día a casa? Lloré por dentro. Pero sonreí por fuera. Claro que sí, mi amor. Esa noche durmió sin pesadillas. Y yo también. Por primera vez, pero la tregua no duró. 2 días después, llegó una nueva notificación del tribunal. Mi ex había presentado una nueva solicitud. Pedía eliminar la supervisión en las visitas. Quería que su hijo pudiera dormir en su casa. Solo con él. Incluyó más papeles. Más testimonios. Un informe de su terapeuta diciendo que estaba progresando. Incluso una carta escrita por su madre, pidiendo una segunda oportunidad para su hijo. Rebeca me llamó apenas recibió la notificación. Esto puede ir para largo. Pero tú y yo sabemos que no lo hace por el niño. Lo hace por el control. ¿Y qué hago? Te preparas. Te cuidas. Y proteges a tu hijo, como siempre. Colgué. Cerré los ojos. Y esa noche, mi hijo me miró mientras le leía su cuento, y me preguntó: ¿vamos a estar siempre así? La pregunta de mi hijo me persiguió toda la noche. Se deslizó bajo la puerta de mi cuarto. Se sentó a los pies de mi cama. Me susurró al oído mientras intentaba dormir. No le respondí, porque no sabía. No sabía si esto se iba a terminar alguna vez. No sabía si algún día podría contarle toda la verdad sin romperle el corazón. No sabía si volvería a confiar en mí después de saberlo todo. Lo único que sabía es que el juicio final se acercaba. La audiencia para revisar el régimen de visitas fue programada 2 semanas después de la última solicitud de mi ex. Esta vez, él iría con su terapeuta. Con informes. Con lágrimas bien ensayadas. Con toda una narrativa sobre redención, reconstrucción y paternidad responsable. Yo, solo tenía la verdad. Y a Rebeca, la noche anterior, me senté con mi hijo. No le conté detalles. No le hablé de juicios, ni de visitas, ni de lo que podía pasar. Solo le dije esto: pase lo que pase, siempre te voy a proteger. Aunque no lo entiendas. Aunque te enojes conmigo. Aunque algún día pienses que me equivoqué. No importa. Estoy aquí y no me voy a ir. Él no respondió. Solo me abrazó. Con fuerza. Como si supiera. Como si ya lo supiera todo. La audiencia fue fría. Larga. Tensa. Su abogado habló primero. Dijo que su cliente había cumplido con todas las condiciones. Que no había reincidencia. Que se había alejado de la familia de Amalia. Que merecía una oportunidad para ser padre, sin condiciones ni supervisión. Él habló después, con voz temblorosa, dijo que había tocado fondo, pero que ahora tenía esperanza. Que amaba a su hijo. Que no era perfecto, pero estaba intentando cambiar. No lloró. Pero casi, y por un momento, todos en la sala lo miraban como si fuera el protagonista de una historia de redención. Hasta que me tocó a mí, no me tembló la voz. 6 meses. 6. Eso fue lo que pasó desde que descubrí los videos hasta hoy. 6 meses de manipulación, mentiras, intentos de difamarme, de invalidar a mi hijo, de presentarme como una bruja. Todo para salvar su nombre, no su paternidad. Hice una pausa. No se presentó voluntariamente. No confesó. No pidió perdón hasta que lo pillaron. Y aún hoy, no ha mirado a su hijo a los ojos para decirle la verdad. Solo quiere verlo cuando él decide. Bajo sus condiciones. Sin restricciones. Como si nada hubiera pasado. Mostré los dibujos de mi hijo. Los informes de la psicóloga. Las capturas de los mensajes que recibí. Las grabaciones de él llorando frente a mi casa. La carta de la madre de Amalia. Todo. Sin filtro, y luego, miré al juez. No estoy aquí para vengarme. No quiero destruirlo. No necesito ganar. Solo quiero que mi hijo esté a salvo.
Que crezca sin tener que curarse de las mismas heridas que otros hombres provocaron. Silencio. El juez deliberó 1 hora. Cuando volvió, lo dijo sin rodeos. Dada la evidencia presentada, y en beneficio del bienestar emocional del menor, se mantiene la custodia exclusiva a la madre. El régimen de visitas se mantendrá supervisado. No se autoriza convivencia prolongada con el padre. No hubo celebración.